Eh, una temática que lastimosamente durante los últimos días precisamente ha sido noticia, ¿no? Con distintos incendios, el Costanera Certe, lo vimos hace unos días, ahí la semana pasada también en Monte Patria hubo unos incendios forestales tremendos. El día de ayer el gobierno dio por iniciar, entre comillas, la temporada, digamos, de incendio en términos del combate, la preparación y todo aquello. Pero la pregunta, y sabemos la historia que tiene nuestro país, ¿no? Incendios forestales que han sido devastadores durante los últimos años, que se han llevado no solo múltiples casas, sino también importantes vidas y que además ha generado un daño patrimonial, económico, social en nuestro país. ¿Estamos realmente preparados para poder enfrentar esto? Fíjese que vamos a tomar contacto con Cristóbal Mir, ingeniero civil especialista en protección de incendios y además quien dirige una Expo Incendios, una Expo Fuego que se está desarrollando por estos días en Santiago. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por venir. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a tu programa. A ver, esto tiene relevancia en los temas que estamos viendo y que ustedes justo están realizando esta Expo Fuego, porque además la contingencia siempre lastimosamente te da contexto, ¿no? Y sabemos que en los últimos días hemos tenido varios incendios, pero además Chile ha tenido y ha sufrido mucho por incendios forestales. Estaba mirando acá, por ejemplo, que el gobierno cuenta con un presupuesto de más de 167 millones de dólares para lo que es combatir el fuego. ¿Cómo ves tú, primero, para adentrarnos ya a lo que va a hacer también la Expo y lo que está haciendo la Expo, cómo has visto también el manejo y realmente si estamos preparados como país para poder enfrentar estas tragedias que siguen pasando, van a seguir pasando sin duda, pero la gracia está en estar preparados para, de alguna forma, hacer una contención mucho mayor de las realidades que vemos cada verano, ¿no? Y sobre todo ahora que están subiendo las temperaturas, por lo menos en la zona central. Claro, cuando hablamos de incendios hay que tener claros objetivos de proteger, ¿no? Y para lograr esos objetivos se desarrollan estrategias, y la estrategia del combate en los incendios forestales es una de las tantas que se deben utilizar. Y claro, una inversión es importante porque Chile es un hecho que vamos a tener incendios y es necesario tener esos contratos asegurados, ese personal disponible, etcétera. Y hay un aumento, las condiciones no son favorables, se puede prever que van a haber hartos incendios forestales y claro, es necesario tener esas inversiones. Eso, lo que se está declarando ahí, es el recurso necesario para todo lo que es el combate mismo. Los incendios forestales generan grandes pérdidas al país porque aparte del combate tú tienes todo después un proceso de reconstrucción, de gestión de gente albergada, etcétera, que quizás lo más probable es que no esté en esa suma porque todavía estamos reconstruyendo lo que se quemó hace un tiempo atrás. Entonces la suma del impacto de los incendios forestales es importante. Así que esa suma nosotros desde la ingeniería o desde el mundo nuestro nos encantaría que una fracción de eso pudiera ser invertido en otra pata o en otro pilar que es para lograr estos objetivos, que es un poquito más de prevención, de educación, sí, de medidas para disminuir el impacto de esos incendios. Sobre eso te iba a decir, porque claro, estamos hablando que igual supone un aumento de un 113% de inversión en el combate al fuego, pero claro, tú lo mencionabas previo a la entrevista y era lo que te quería preguntar, o sea, tú decías, si sacáramos un 2, un 3% de eso para la prevención, quizás también esto sería mucho más efectivo, porque lo que queremos es no llegar a combatir el fuego, sino que el fuego no se realice, ¿no? Y ahí es donde también hay que meter un poco de recursos. ¿Crees tú que hay un poco de conciencia respecto a eso en Chile, no? No, lamentablemente la experiencia que nosotros reconstruimos para volver a quemarnos es un hecho, o sea, lamentablemente sabemos que van a ocurrir incendios en ciertas zonas y después del incendio se vuelven a construir. Y eso es una mala experiencia. Entonces, es una realidad y también tenemos que esperar que de alguna otra forma eso cambie en un futuro, pero mientras eso cambia también se pueden hacer otras cosas. Hay experiencias muy buenas. El año pasado en el incendio del Quilpué hubo una villa, la Villa Botania, que se preparó. Participaron en un programa de Caritas Chile y la CONAF y tomaron varias medidas para prevenir que el impacto del incendio forestal que ocurrió en su cercanía, y es impresionante la imagen, tú ves el cerro todo quemado, salvo esa villa, 70 casas se salvaron por tener un plan de preparación para prevenir que el incendio se desarrollara o impactara sus viviendas. Entonces se pueden hacer cosas y esas inversiones son mucho menores en cuantía que lo que es el combate mismo del incendio. Ahora, ese presupuesto, o más bien esos trabajos de prevención, están
orientados, me imagino, a los pobladores, a la gente, juntas de vecinos, decir, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, pueden ustedes, no sé, perdón, pero además también en términos educacionales, ¿no? Para los mismos jóvenes, niños, ¿cómo ves tú también el desarrollo y la realidad y si hemos aprendido las lecciones? Que eso sobre todo, ¿eh? Te digo yo, en lo personal a mí me tocó estar en un incendio forestal que es el año 2016-17, si no me equivoco, en la zona del centro donde se quema Santa Olga, que fue como bien, que yo estuve en Santa Olga esa noche cuando se quemó, reportando para un canal de televisión, y el impacto realmente impacta no solo en la infraestructura, sino también en el punto de vista psicológico. Entonces, claro, desde ahí que uno viene escuchando que hay que prepararse, que hay que invertir en esto, y de ahí viene la pregunta. ¿Hemos aprendido la lección, crees tú, de lo que nos ha entregado tristemente la naturaleza, o todavía seguimos cometiendo los mismos errores del pasado? No, yo creo que seguimos cometiendo los mismos errores y de alguna otra manera los incendios se han normalizado, que es un hecho, que es algo habitual, que va a ocurrir. Digamos, claro. Y desde ese punto de vista, y pasa en las casas, y pasa en todo concepto. Cuando hablamos de incendios, puede ser desde tu casa, también hay riesgos. Lo importante es que uno pueda identificar esos riesgos y pueda evaluar medidas de prevención y medidas de protección. En los incendios forestales ocurre, o sea, hay incendios que se han generado por una persona que está soldando o está cortando con una galletera, un metal, ese metal genera una chispa en un pasto que está completamente seco y claro, no tiene un elemento para extinguir ese incendio de forma oportuna, se propaga y eso ha generado incendios que se han llevado un cerro, una ciudad, etcétera. Entonces, muchas vidas también. Muchas vidas, lamentablemente. Todos los años hay fallecidos en esos incendios, pero todos los años, todos los días, básicamente hay una estadística, hay un número que en Chile cada 2 días muere una persona. Ayer murieron 2 personas por incendio. Entonces, el incendio como tal es un hecho que en general no estamos muy educados. Estamos educados en tsunami, estamos educados en terremotos y de alguna otra manera quizás estamos más preparados en esos eventos que generan mucha menos pérdida humana en el día a día que los incendios. Entonces hay un poquito de cultura de identificar los riesgos y cómo me preparo desde mi casa, desde mi trabajo y también en el entorno forestal, en el entorno urbano forestal. Y hay harto que se puede trabajar y hay varias líneas que se pueden llevar. Y no es tan complejo, solo hay que preparar y hacer una planificación de esa educación. Y hay poca conciencia. Yo contaba hace un par de meses aquí en Bio Bio que me tocó, o sea, no me tocó, fui el verano cuando hay, ¿cuántos? 33, 34 grados, subir un parque, la quebrada de Macul, y me pillé, por lo menos contabilizamos como 2 o 3 personas fumando en el parque. Fumando en el parque. Sí, hay un video viral, a mí me encanta subir los cerros. Yo lo vi, y yo decía, pero es que ya, es que es de sentido común, digamos. O sea, absolutamente. Tenéis que tener un maní en el cerebro para darte cuenta que efectivamente es un riesgo que pone en peligro, que es un combustible importante, aunque tú quieras apagar bien la colilla, pero es como jugar literalmente con fuego, pero al lado de una gasolinera, digamos. Entonces, claro, uno dice, no es una, sino que vimos 2 o 3 personas y tú decís, bueno, aquí hay un problema estructural de sociedad, digamos, que no tiene mucha conciencia o no quiere tener conciencia derechamente respecto a este tipo de problemas. Eso pasa mucho, me imagino, ¿no? Sí, pasa. Afortunadamente hay gente que es más reactiva y en esos virales se vio que una persona increpó a la persona que estaba fumando y bueno, protegió un poco el entorno natural, claro, porque toda la gente que le gusta la montaña trata de sentirse cómoda en ese espacio y cuidarla, pero hay gente que no es inadaptada en ese sentido, sí, y comete esas acciones que, claro, es no evaluar las consecuencias que puede tener tus actos y son importantes, son muy importantes. Estamos conversando con Cristóbal Mir, ingeniero civil especialista en la protección de incendios, que además dirige una Expo Fuego que vamos a hablar en un ratito nada más respecto a aquello, pero quería cerrar el tema de la preparación que tienen los chilenos, la prevención, porque tú decías, claro, hay cultura de prevención. Por ejemplo, no fumar en un lugar que puede ser altamente inflamable y sobre todo con 34, 35 grados de temperatura, como es un parque, el ejemplo que dábamos recién. Pero además, el momento del incendio, yo me pregunto, por ejemplo, si es que ahora comienza a quemarse acá, sacándote a ti de la ecuación, ¿cuántos saben usar un extintor, por ejemplo? Pocos. ¿Cuántos saben sacar el extintor del lugar? Que también eso es un acto de prevención también, porque es como contener
o contención más bien cuando el fuego está comenzando, que puede evitar que se expanda y termine todo un edificio quemado. En ese tipo de preparaciones también, y los conserjes de los edificios, que a veces tienen, tampoco a veces se ve que estén tan preparados. Hay una cultura de poca preparación en torno a, primero, la prevención y segundo, la contención inmediata o primaria, no sé cómo se llamará en términos técnicos, del fuego cuando comienza, ¿no? Sí. Hay poca preparación y desde el fuego y antes del fuego el humo, etcétera, cómo reaccionar si yo detecto humo, qué tengo que hacer y si ya detecto fuego o existe un inicio de combustión que me genere una llama, qué medidas puedo tomar. En general, la recomendación es que si no estás preparado, no trates de actuar, sino que evacúa, ponte en un lugar seguro, comunica el incendio, informa a la gente que sí tiene los medios. Pero sí, hay un tema de responsabilidad ahora en la ley inmobiliaria que pone a los administradores responsables de alguna otra forma de todo lo que son sistemas de emergencia. Uno esperaría que el personal que está en conserjería, que sepa usar esos equipos, siempre es una buena práctica porque esos equipos cada cierto tiempo se recargan. Antes de recargarlo, pasárselo al personal que haga una práctica, por lo menos los active y sepa cómo se operan estos equipos. Sí, es una buena práctica. Primero que todo, tendrías que saber dónde están tus extintores, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe dónde están esos equipos cuando hay un incendio. Entonces, siempre es bueno para la gente en común tener reconocido todas sus vías de evacuación, todos los dispositivos que tiene de alarma o de notificar, cómo notificar un incendio y cómo responder. Y ahí sopesar si es que de alguna otra manera es posible para ellos responder. En general, la indicación siempre va a ser evacuar, ponerse a un lugar de resguardo. Me tocó alguna vez hacer alguna nota para un canal de televisión que tampoco sabían usar lo que era la red húmeda y la red seca, que no sabían a qué se refería. Me pasó porque me acuerdo que no debe ser un ejemplo tan aislado, a lo mejor puede ser que se repita, entonces que los edificios tienen esto para precisamente cuando los bomberos llegan o hacer trabajo de contención primaria. Es importante invertir también en la prevención y en la seguridad. Bueno, de ahí nace entonces esta Expo Fuego. Tuviste un dato que no deja de llamar la atención. Cada 2 días muere una persona producto de los incendios, entonces es un tema que realmente hay que aterrizarlo, o sea, nos tiene que generar mucha preocupación. ¿Cómo nace entonces esta expo que están realizando ustedes? Y cuéntanos dónde se está realizando, porque está hoy. Mira, el primer día, ¿no? Hoy iniciamos, vengo de allá, del 7 al 9 de octubre en Centro Parque, en el nivel -4 del Parque Araucano. Nos reunimos todo el rubro de la protección contra incendios en un evento ya en su 5ª edición, hace 11 años, en que reunimos a 70 empresas del rubro. Y entendiéndose el rubro de la protección contra incendios son todos los dispositivos que tú tienes para evacuar, para compartimentar el fuego, llamémoslo así, los tabiques, los sellos, las puertas, etcétera, los vidrios con resistencia al fuego, todos los dispositivos que permiten detectar y alarmar un incendio, todos los dispositivos que permiten controlar o actuar sobre un incendio. La especialidad de la protección contra incendios es bien amplia en cuanto a productos, servicios, soluciones, y hay harta tecnología. Y lamentablemente los incendios con el tiempo van cambiando las materialidades, van cambiando los riesgos y la tecnología tiene que ir a la par. O sea, ahora estamos en una época de la electromovilidad y eso implica un riesgo de incendio que todavía ni siquiera lo hemos conceptualizado de qué implica tener un vehículo eléctrico estacionado en un subterráneo. Cuando eso se incendie, el edificio no va a estar preparado para extinguir ese incendio porque, por ejemplo, esos riesgos no son extinguibles. El auto se tiene que quemar por el tiempo que se tenga que quemar, va a generar humos tóxicos, una gran cantidad de calor y quizás la estructura no está pensada o diseñada para eso. Entonces, hay riesgos que han ido evolucionando. Lamentablemente, la regulación no va de la mano con esos riesgos, llamémoslo así, imponiendo o definiendo planes de acción. Y las tecnologías tienen que ir tratando de cubrir esos riesgos y estamos en ese proceso y por eso es importante tener estas plataformas como Expo Fuego para presentar estos sistemas, presentar estas soluciones y poner sobre la mesa el problema de la seguridad contra incendios. Oye, interesante lo que estaba diciendo, claro, ahora está el mercado cambiado, digamos, y hay otros riesgos que antes no se visualizaban, como el tema de los vehículos eléctricos, que si bien son un aporte importante a la sostenibilidad, ambiente, etcétera, pueden generar también este otro tipo de problemas. ¿Dónde la gente puede averiguar un poquito más para, si es que quisiera meterse un poquito más en esta cuestión, o a lo mejor otras empresas, pymes que pueden estar interesadas también? Sí, por ejemplo, la página web www.expofuego.cl, nos reunimos 70 empresas y además de forma online se están transmitiendo en vivo por streaming 42 charlas técnicas. Entonces tú
si no puedes ir o está difícil para participar, puedes conectarte a la página web y tienes 2 salones transmitiendo en paralelo distintas charlas, distintos temas. Hay un programa bien intenso desde hoy hasta el día jueves y que vamos a estar entregando contenido, entregando conocimiento, y la idea es que el evento sea un lugar de transferencia tecnológica, que podamos entregar esa tecnología a la comunidad. Expofuego.cl, ¿no? Expofuego.cl. Para que ahí quienes estén interesados entonces puedan ingresar, y yo creo que para cualquier persona, no necesariamente empresa, también conocer un poquito más, tener un poquito más de cultura respecto a este problema, que no hay que mirar para el lado, porque efectivamente en cualquier momento uno puede ser un factor importante en la generación de fuego o en la prevención de fuego o en la contención primaria del fuego, para evitar así alguna tragedia. Cristóbal, muchas gracias por haber venido acá a conversar con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, y estamos lanzando también esta primera semana de la seguridad contra incendio en Chile, porque no es algo que se celebre, y esperamos poder tener el Día Nacional de la Seguridad contra Incendio el día mañana. Estamos haciendo todo para que se instaure este día y podamos tener menos pérdidas humanas y poder tener instancias para cambiar un poco la cultura. Claro, finalmente es un poco eso, ¿no? Generar señales y conciencia sobre todo a la gente en este cambio de percepción respecto al tema. Cristóbal Mir, ingeniero civil especialista en protección de incendios, director de Expo Fuego 2025, muchas gracias. Muchas gracias a ti.